Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta sesión del Club de Roma. Me van a permitir que brevemente dé algunos datos sobre nuestro club. El Club de Roma fue constituido en Roma, aunque sea una obviedad, en el año 1968 por un grupo de intelectuales, científicos y empresarios preocupados por los problemas que afectan a la sociedad, con la finalidad de pensar, analizar posibles soluciones y, si las encontraban, darles divulgación a través de informes, conferencias, etc. Y hablando de informes, en el año 1972, el Club de Roma publicó un informe, un estudio que lo tituló Los límites al crecimiento, que fue un informe de un gran impacto social, hasta el punto de que hoy está presente en prácticamente todas las universidades del mundo y en las mesas de despacho de los principales líderes políticos. En el año 2020 se constituyó el Club de Roma en Baleares, con la misma finalidad: pensar, analizar, informar y divulgar soluciones a los problemas que puedan preocupar a la sociedad. Desde entonces hemos celebrado en Mallorca 15 sesiones públicas, que las hemos ido titulando de la siguiente manera: Retos de una sociedad digital, Cambio climático y el Mediterráneo, Emergencia climática y sostenibilidad, Claves e impacto social de los conflictos bélicos, en este caso nos referíamos a Rumanía y a Oriente Medio, Libertad en la era digital, Cambio climático y gestión del agua, Reto de los gemelos digitales, el valor de la diplomacia científica, etcétera, hasta llegar a las 15 sesiones celebradas hoy en la sesión número 16. Todas estas sesiones del Club de Roma en Baleares han estado conducidas por miembros de nuestro club. Hoy trataremos un tema importante, hablaremos de un tema importante que lo hemos titulado El impacto de la supercomputación y la inteligencia artificial. Como nos consta a todos, estamos viviendo en un mundo digitalizado. Y en este sentido, en este mundo, la supercomputación y la inteligencia artificial se han convertido en herramientas esenciales para la ciencia, para la industria, para la simulación climática y para la industria farmacéutica. Y en todos estos campos destaca la importancia de la supercomputación y el supercomputador Mare Nostrum 5. Hay que resaltar el impacto que tiene la computación cuántica tanto en la geopolítica como en la geoeconomía. De hecho, estos días hemos asistido, esta semana, el lunes, a una situación preocupante en aquel día en la Bolsa de Nueva York. Apareció la noticia de que un nuevo sistema de inteligencia artificial, que lo han denominado DeepSeek, procedente de China, estaba avanzando de una forma importante y, además, consiguiendo unos costes impensables. Esto supuso que el Nasdaq, el principal medidor de las cotizaciones de las empresas tecnológicas, tuvo una caída brutal. Concretamente, la principal empresa que cotiza en el Nasdaq, que se llama NVIDIA, líder mundial en computación y en fabricación de chips, tuvo una caída en su valor de cotización de 600.000 millones de dólares. Esto demuestra la importancia en la geoeconomía de todo este tema que vamos a tratar hoy. Para hablar de esto, hemos invitado precisamente a una persona muy destacada en este campo, a José María Martorell. José María Martorell es doctor en Ciencias Físicas, doctor en Ingeniería Informática y director del Barcelona Supercomputing Center. Hará la presentación de nuestro invitado, el conferenciante de hoy, Joaquín Tintoré. Joaquín Tintoré es doctor en Ciencias Físicas
miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director del SOCIP. Y, sobre todo, como dato muy importante, es un miembro muy querido del Club de Roma en Mallorca. Joaquín, cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Yo voy a hacer una presentación muy breve porque realmente creo que lo importante es escuchar aquí a Josep María Martorell. Los que me conocéis o los que me conocen saben que realmente a mí lo que me ha interesado después de, digamos, además de mi carrera científica, es realmente el crear estructuras de investigación. Y yo creo que hoy realmente lo más importante que yo puedo decir de Josep María Martorell y del BSC es que son un referente en la creación de infraestructuras de investigación. Y hoy en día las infraestructuras de investigación, nosotros humildemente en SOCIB es lo que somos también, una infraestructura de investigación del sistema de observación costero de las Islas Baleares, pero realmente ellos lo que han conseguido con el BSC en un tiempo muy corto, en un tiempo de 20 años, lo que han conseguido es crear una infraestructura que es conocida y reconocida a nivel mundial, es un referente absoluto. Y quiero destacar dos o tres cosas que me parecen importantes. Primero, que el BSC es un equipo con un liderazgo claro, y todo el mundo sabe la importancia que tienen los directores en el liderazgo y en el trabajo conjunto, con objetivos comunes, sin que haya silos y demás. Y realmente ahí yo creo que Josep María desde 2016 ha jugado un papel absolutamente clave en todo esto. Es un equipo, pero es un equipo que además es un equipo líder, insisto, es un equipo que es un referente en las infraestructuras de investigación, las ICTs en España, pero las Research Infrastructures a nivel internacional. Y un elemento importante, colaboramos con ellos en distintos proyectos, en temas de gemelos digitales del océano. Hay una colaboración estrecha con Baleares desde hace muchos años. Teresa Riera es un elemento importante como asesora durante muchos años del BSC y en estos momentos pues como coordinadora del comité asesor, que es bueno, pues un comité, como todo el mundo sabe y entiende, muy, muy relevante. Perdón. Quiero acabar solo comentando que realmente este papel clave de las infraestructuras de investigación no es que lo diga yo o que llevo muchos años diciéndolo, y el rector lo sabe y son cosas que hemos compartido durante muchos años, sino que a mí lo que también me parece muy interesante es que esto está ya permeando a nivel económico. Y el informe Draghi, por ejemplo, de septiembre de este año pasado, establece como uno de los grandes retos en Europa el potenciar este tipo de infraestructuras de investigación como un elemento clave de competitividad tanto del sector público como del sector privado. Yo, sin más, creo que es un lujo hoy tener aquí a Josep María Martorell, líder él y líder el BSC. Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Vale. Bueno, primero de todo, muchas gracias, por supuesto, por la presentación. Es un lujo y una alegría estar aquí. Primero porque me ha permitido descubrir este centro, que es espectacular, es precioso. El contenido y el continente, ¿eh? pero todo. No, la verdad es que arquitectónicamente es una maravilla y es un placer estar aquí. Un poco como han comentado en la presentación, lo que me gustaría compartir con vosotros es un pequeño hilo argumental que os lo resumo para que todos sepamos de qué va a ir la historia y vamos a navegar por este hilo, ¿no? La primera idea muy simple es que la supercomputación y la inteligencia artificial, que veréis que son como dos caras de la misma moneda, están cambiando el paradigma científico hoy en día en el mundo. Ya no hacemos ciencia como lo hacíamos antes de que llegaran estos grandes computadores. Primera idea. Esto no solo empieza a pasar en la ciencia, y contaré muchos ejemplos, esto empieza a pasar también en la industria. Y hay industrias donde las cosas están cambiando mucho por el uso de estas tecnologías. Y claro, algo que es muy importante para la ciencia y es muy importante para la industria, lo es para la política. Y la geopolítica está jugando un papel fundamental. Nos preocupan tecnologías de la China cuando hace unos años ni tan siquiera nos enterábamos, y ahora un documento colgado en PDF en un fórum, un repositorio abierto,
te hace caer 500.000 millones la acción de una determinada compañía, ¿no? Bueno, un poco me gustará intentar compartir con vosotros cómo lo vemos, cuál es esta geopolítica y, sobre todo, cuál es el papel de Europa en todo esto, si es que tenemos un papel, cuál es, y muy modestamente cómo intentamos nosotros contribuir a cuál es este papel en Europa, ¿vale? Este es un poco el menú para hoy. Dejadme empezar con una cosa muy simple. Aquí hay grandes expertos en la materia que me perdonarán porque escucharán cosas que ya saben de memoria, pero intento empezar desde el principio, ¿vale? En esta imagen tenéis, me permitiré tutearos, aunque la mayoría no os conozco, pero así lo hacemos más informal. Tenéis dos imágenes. A vuestra izquierda, este es el ENIAC, uno de los primeros ordenadores de la historia, 1940 y mucho, Pensilvania, Estados Unidos, básicamente usos militares. A vuestra derecha tenéis el Capitán, que tiene un nombre curioso, por cierto, que hoy en día es el ordenador conocido más potente del mundo, instalado en Lawrence Livermore, en California, y estrenado hace muy pocos meses, ¿vale? Me gustaría haceros conscientes, mirando al primer ordenador, entre muchísimas comillas, al primer ordenador del mundo moderno y el último más potente que tenemos, darnos cuenta de qué ha pasado en las últimas 7 u 8 décadas. La primera pregunta para vosotros es muy simple, y los que ya sabéis no contestéis, que si no, no tiene gracia. Este ordenador de aquí, que ocupaba una habitación, que era tecnología esencialmente analógica, porque la microelectrónica viene después, etcétera, 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 ¿cuánto tiempo creéis que tardaba en hacer una operación matemática? Los ordenadores básicamente hacen operaciones matemáticas, sumar, multiplicar, etcétera, y luego sobre esto construimos todo lo que os podemos imaginar, ¿vale? Por lo tanto, y habitualmente los medimos, ¿no?, en flops por segundo, en cuántas operaciones matemáticas por segundo puedes hacer. ¿Cuántos segundos creéis que tardaba esta máquina de hacer una operación matemática? ¿Quién se atreve a decir un número? Orden de magnitud, va. 1, 10, 100, 1000, ¿quién dice algo? ¿No? ¿100? 100 eran las operaciones que hacía cada segundo. O sea que ya con una computadora pre-microelectrónica, por decirlo de alguna manera, éramos capaces de una cierta capacidad computacional nada desdeñable. No hay ningún humano que sea capaz de hacer esto de aquí. 7 u 8 décadas después, ahora viene la discusión de cuántos ceros le ponemos a lo que aparecerá aquí. Es decir, las operaciones matemáticas que cada segundo puede hacer el Capitán, en ciertas condiciones, no voy a entrar en tecnicismos, es un 1 seguido de ¿cuántos ceros? Ojo lo que decís, porque a la que le pones un 0 más, estás multiplicando por 10. Bueno, es un 1 seguido por 18 ceros. Es decir, hoy en día tenemos una máquina que bajo ciertas circunstancias es capaz de hacer 1.000.000 de millones de operaciones matemáticas cada segundo, que es una cantidad que es imposible de comprender. Ni vosotros, ni yo, ni nadie que se dedica a esto lo comprende. No hay nada en nuestro día a día que sea 1.000.000 de millones de veces otra cosa. Es una cantidad que se escapa de nuestra mente. Por tanto, tenemos máquinas que son capaces de hacer 1 seguido de 18 ceros de operaciones matemáticas por segundo. Esto quiere decir, y es lo que me importa, que en 7 u 8 décadas hemos multiplicado por 16 órdenes de magnitud las capacidades computacionales de nuestras máquinas. Y no hay nada en nuestro mundo que en 7 décadas haya multiplicado por 1 seguido de 16 ceros su capacidad. Absolutamente nada. Porque la tecnología de computación es la única tecnología en el mundo que ha sido capaz de crecer exponencialmente, sin parar, durante mínimo 7 décadas. Esto implica, por cierto, que el ordenador que algunos lleváis en la mochila, entre 100 y 10 a la 18, ¿qué os parece? ¿Dónde tendremos lo que llevamos, o lo que llevamos en el bolsillo prácticamente? Bueno, no menos que 1.000.000 de millones de operaciones matemáticas por segundo. No está mal parar un momento y reflexionar y darnos cuenta que en el bolsillo llevamos algo que es capaz de hacer 1.000.000 de millones de operaciones matemáticas cada segundo. Esto nos empieza a dar un poco una razón del por qué nos está pasando lo que nos está pasando. ¿Cómo hemos conseguido hacer este salto tan bestia? ¿Cuál es el truco? Bueno, hay muchos motivos, Hay temas de algoritmia, de arquitecturas, muchas cosas que no voy a entrar. El principal es que dentro de estas máquinas hay chips, dentro de los chips hay transistores, que son agrupaciones de átomos de silicio, y que hemos sido capaces de hacer cada vez transistores más y más y más y más pequeños.
Hoy imprimimos, llamamos imprimir transistores, hoy imprimimos transistores que de ancho, los más pequeños tienen un ancho de 3 nanómetros. Un nanómetro es una cosa 1.000.000 de veces más pequeña que 1 milímetro, para que veáis hasta qué punto hemos miniaturizado. De hecho, si os represento cuántos transistores metemos dentro de un chip en los últimos 50 o 60 años, me sale una recta perfecta, pero obviamente os daréis cuenta que el eje vertical es logarítmico. El eje vertical no es normal. Si fuera normal, no haría, ni llegando a la Luna podríamos dibujar esta gráfica. Por tanto, cada pasito que das en el eje de la izquierda no le sumas 1, lo multiplicas por 10. Por tanto, hemos ido desde los primeros procesadores de Intel, con Gordon Moore y compañía, que dentro le metían unos miles de transistores, pasando por todos los Pentiums y demás, hasta ahora que en un chip le ponemos decenas de miles de millones de transistores. No es la única razón, hay muchos más motivos de por qué conseguimos máquinas tan potentes, pero esta es seguramente la más fácil de entender y la principal, ¿vale? Entonces, la pregunta aquí que alguien podría hacer es decir, bueno, vamos a ver, prometo que no traigo muchas más gráficas ni fórmulas, ¿eh? La pregunta sería, bueno, vamos a ver, un momento. Me dices que tenemos máquinas que son capaces de hacer 1.000.000 de millones de operaciones matemáticas por segundo. ¿Y esto es necesario? Es decir, hay problemas reales, no cosas que los científicos hacéis porque simuláis cosas, no. Hay problemas reales que toquemos que necesitan de esta capacidad computacional tan bestia, porque 1.000.000 de millones de operaciones cada segundo durante muchas semanas son muchos millones de millones, ¿eh? Bueno, la respuesta es que sí. ¿Qué es lo que ha provocado esta necesidad masiva de recursos computacionales? La inteligencia artificial. En esta gráfica, desde nuestros colegas de OpenAI, intentamos representar cuánta capacidad de computación, cuánta máquina necesitas para entrenar ciertos algoritmos de inteligencia artificial. Mis ejes verticales siempre son logarítmicos, ¿eh? Nunca trabajamos en ejes lineales, que si no, no podríamos pintar nada. Lo que vemos es que hasta 2010, 2012, 2014, más o menos, oye, esto de la inteligencia artificial, chinuchano, cada 2 años necesitabas el doble de capacidad computacional. Bueno, como cada 2 años Intel o quien sea te sacaba un chip que era el doble de potente, pues todos contentos. ¿Que necesitas el doble de capacidad computacional? Espérate un par de años, viene el nuevo chip, lo pones y has ganado un factor 2. Y claro, 2 por 2, 4 por 8, 16, 32, esto escala exponencialmente. De repente, algo pasó aquí, a inicio de la década pasada, mediados de la década pasada, que implicó que esto siguiera siendo una recta, pero mucho más empinada que esta recta de aquí. Hasta el punto de que hoy en día cada puntito de estos es un algoritmo distinto. El ChatGPT podría ser un puntito de estos. Hoy en día se dobla la necesidad de computación cada 3-4 meses. Claro, una cosa que se multiplica por 2 cada 3 o 4 meses, 2, 4, 8, en un año se multiplica por 10, orden de magnitud. En 2 años por 100 y en 3 años por 1000. Lo que nos está diciendo la ciencia y la tecnología es que si queremos seguir el ritmo que hemos llevado hasta ahora en este tipo de tecnología, cada 3 años necesitamos máquinas 1000 veces más potentes. Por tanto, sí, seguimos necesitando máquinas mucho más potentes si queremos seguir este ritmo de crecimiento de la capacidad computacional para entrenar los nuevos algoritmos de ella. Mi pregunta ahora es, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hace más o menos 10 años esta tendencia recta tan bonita, ¡pum!, cambia y de repente empieza a crecer a muchísima más velocidad? Bueno, pasaron varias cosas, porque esto nunca es cuestión de una cosa sola. Tenemos que entender que la cosa de la inteligencia artificial va de 3 factores. ¿Qué es un algoritmo de inteligencia artificial? Bueno, de entrada es un algoritmo. Por tanto, un agente superinteligente que programa algoritmos. Vale. Este algoritmo se entrena. ¿Con qué lo entrenas? Con datos. ¿Y dónde lo entrenas? En grandes ordenadores. HPC es, como llamamos nosotros, el High Performance Computing, la supercomputación. Por lo tanto, la inteligencia artificial es un triángulo que no puedes cortar entre técnica algorítmica, capacidad de programar nuevos algoritmos, datos para entrenar y grandes capacidades de computación. Hace 10, 12, 15 años hubieron disrupciones en los 3 ejes a la vez.
¿Cuándo tuvisteis el primero de esto? Porque parece que hemos nacido con esto en las manos, pero no, ¿eh? Y aquí todos tenemos una edad ya. 2008, 2009, 2010, 2011. Hace 10, 12 años, todos nos convertimos y todo se convirtió en generadores de datos masivos. Y con el 4G y la conectividad, de repente, conseguir datos para entrenar grandes volúmenes, grandes algoritmos, ha dejado de ser un gran problema. Explotaron los datos. En supercomputación pasa una cosa muy divertida, insisto, estoy simplificando mucho, pero así vamos rápido. Y es que si alguien en su época joven fue un gamer, le gustaban los videojuegos y esas cosas, o tenéis algún hijo o nieto que lo es o que lo fue, los gamers abrían el ordenador y metían ahí dentro una tarjeta gráfica que le llamaban. Bueno, ahora le llamamos GPU, y es lo que vende Nvidia, que es la compañía más capitalizada del mundo. Estas GPUs iban muy bien para gráficos. ¿Por qué? Porque la cosa iba de multiplicar matrices matemáticas. Bueno, hasta que nos dimos cuenta entre todos que entrenar redes neuronales y algoritmos de inteligencia artificial básicamente va de multiplicar matrices. Por tanto, muchísimos más datos, mucha más potencia computacional gracias al uso y al crecimiento de las GPUs. Y en algorítmica han pasado muchas cosas, pero sobre todo en 2017, unos ingenieros de Google publicaron un artículo científico con un título, se llamaba Attention is all you need, la atención es todo lo que necesitas, que es de todo menos un título para un artículo científico. Los artículos científicos tienen nombres mucho más complicados. Attention is all you need, que básicamente presentaron los transformers. Todos habéis utilizado el chat GPT. La T del chat GPT es de transformers, de este nuevo tipo de algoritmos que en 2016-17 creo que fue, se popularizó. Por lo tanto, este gran salto de la IA no es una casualidad, no es porque tenía que pasar, es porque en los tres grandes pilares de esa tecnología han habido cambios disruptivos en los últimos 10-12 años. Y esto ha provocado que las cosas se verticalicen. Esta es una gráfica muy fácil de entender, como siempre en el eje horizontal hay el tiempo, y en vertical hay la capacidad de resolver un problema. Reconocer letras escritas a mano, reconocer la voz, reconocer una imagen, operaciones matemáticas, generar código, ¿vale? El nivel 100 es el nivel de un humano. Y cada línea de color representa en el tiempo cuán bien lo hacía la inteligencia artificial. Las cosas que empezamos a investigar pronto, el reconocimiento de imágenes o de escritura, poco a poco, ¡pum!, hasta que superaron, casi 20 años después, lo bien que lo hacía un humano. Las últimas cosas que hemos empezado a hacer, en meses, conseguimos, gracias a esas tecnologías, algoritmos que superen la capacidad humana en ciertas cosas. Por tanto, la explosión de estos tres pilares que os he contado está provocando hoy que verticalicemos cosas que antes eran algo mucho más lento en el tiempo. Por tanto, primera idea fundamental, ¿qué es lo que nos está pasando y por qué nos lo está pasando? Segunda idea, ¿cómo afecta esto a la ciencia, a la actividad científica? Dejarme 2 minutos de historia barata, porque aquí hay gente que sabe más que yo, pero la manera como nos gusta simplificadamente ver cómo ha evolucionado la ciencia en los últimos siglos, ¿vale? Ha habido como 4 paradigmas distintos, simplificándolo mucho, insisto. Hasta el siglo XVII, más o menos, la ciencia era empírica. Llamémosle ciencia o llamémosle como queráis. El conocimiento humano era empírico. El fuego quema, las estrellas dan vueltas, los objetos caen. Sobre este conocimiento empírico, la humanidad ha montado teorías varias, pero era estrictamente conocimiento empírico. En el siglo XVII, por suerte, llega la matemática moderna. Te llega Newton, te llega el cálculo diferencial integral, la matemática moderna, y por tanto aparece el método cartesiano. Podemos ponerle base teórica a la ciencia empírica. No, los objetos no caen porque hay uno arriba y uno abajo y no sé qué. Caen porque hay una fuerza proporcional a la masa, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la matemática le pone el paradigma teórico al paradigma experimental. Y en este diálogo continuo llegamos hasta el siglo XX haciendo unos avances brutales. Entonces, la ciencia lleva 4 siglos trabajando con este método. Yo tengo una teoría que me explica el mundo. Teoría de física de partículas, de la cosmología, de la biología, de la química, de la ingeniería, de lo que sea.
Y estoy todo el día en el laboratorio, que puede ser un laboratorio, puede ser un barco en medio del océano, puede ser un telescopio dando vueltas por la Tierra, intentando falsar la teoría, comprobando continuamente si lo que dice la teoría es correcto. Si la falso en algún aspecto, tengo que volver a elaborar la teoría para mejorarla e incluir el nuevo fenómeno empírico. Y con este diálogo activo, la ciencia ha avanzado una barbaridad. En la segunda mitad del siglo pasado, alguien empieza a decir, bueno, un momento, en temas como modelos mecánicos, dinámica molecular, mecánica de fluidos, el clima, tenemos matemática muy potente que nos define las ecuaciones del mundo, pero es que algunas de estas ecuaciones no somos capaces de resolverlas, de lo complejas que son, ¿no? Aquí los ingenieros de la sala recordarán las ecuaciones de Navier-Stokes para la mecánica de fluidos. A mí en el examen siempre me salía el mismo problema. Sea una tubería de longitud L, radio R, resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes. Estoy exagerando, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque son campos que teóricamente se ha avanzado mucho, experimentalmente también, pero nuestra capacidad matemática analítica de resolver ciertas cosas es la que es, hasta que nos llegan los ordenadores. Y con métodos numéricos podemos aproximar las soluciones de ciertos sistemas de ecuaciones y nos permite que la ciencia haga otro avance. Y vamos al tercer paradigma, que es la ciencia computacional. Ya no solo tenemos laboratorios para coger datos experimentales y teoría, ahora además tenemos ordenadores que nos ayudan a trabajar más rápido. Y en los últimos años nos aparece el último paradigma, que es la ciencia basada en datos o en inteligencia artificial. Porque alguien dirá, bueno, esto que cuentas está muy bien, de los ordenadores resolviendo ecuaciones, pero puñetero, has escogido mecánica de fluidos, donde las ecuaciones están perfectamente bien determinadas. Y en biología, y en medicina, y en comportamiento humano, y en todas esas disciplinas científicas donde no hay quizás unas herramientas matemáticas de gran potencia, porque no tienen sentido por la disciplina, pero en cambio tenemos muchos datos. Podemos también utilizar los grandes ordenadores para encontrar respuestas científicas. Este es el último paradigma. Ya podemos sacar patrones, leyes, lógicas, reglas que nos expliquen fenómenos científicos gracias al uso masivo de datos, sin necesidad de confiar solo en los paradigmas antiguos. Al final daré unos cuantos ejemplos de esto. Esto lo que quiere decir es que en casi todos los campos de conocimiento científico, la computación avanzada empieza a ser un jugador importante. No digo que no se pueda hacer ciencia sin utilizar ordenadores, obviamente se hace y se hace muy buena, pero cada vez más hay disciplinas que hacen avances gracias al uso de estas tecnologías. Esta idea, esta visión, que hoy más o menos es compartida, pero hace 20 o 25 años no era para nada obvia, es la que llevó a la creación del BSC, del Centro Nacional de Supercomputación. Esta visión de que o nos poníamos las pilas como país y empezábamos a generar recursos computacionales, infraestructuras de investigación, que decía Kim ahora, a disposición de la ciencia del país, o perderíamos competitividad para competir con otros países. Fue una idea muy interesante, pero que pasó más o menos al mismo momento en todo el mundo, sobre todo en Europa. En Italia, en Francia, en Alemania, en otros países avanzados, a finales de los 90, primeros de los 2000, empiezan a crearse los centros nacionales de supercomputación, que somos instituciones científicas, que hacemos investigación y que sobre todo gestionamos grandes ordenadores con los que servimos a la comunidad científica, en este caso de toda Europa, para poder hacer mejor su ciencia. Esto hoy implica que seamos más de 1000 personas trabajando ahí haciendo investigación alrededor de la infraestructura. Dedico poco tiempo a la propaganda institucional, pero para dar 4 datos. Pero sobre todo implica que hoy podamos hacer investigación de frontera en computación, es decir, trabajar en cómo serán las máquinas del futuro, cómo será la algoritmia del futuro, en ciencias de la Tierra, Víctor lo sabe bien, hoy en día predecir el clima, extrapolar la meteo, ver la evolución de la geofísica, las corrientes del mar, los océanos, sin simulación numérica, sin computación, tiene muy poco sentido. En ciencias de la vida, todo aquello que podemos hacer en biología, en medicina, con nuestros hospitales, a partir de la genómica computacional, del análisis por inteligencia artificial, de imagen médica, del análisis de los expedientes clínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros llamamos aplicaciones para ciencia e ingeniería, es decir, la ingeniería más clásica, la combustión, los nuevos materiales, la mecánica de fluidos, la aeronáutica, etcétera, etcétera, etcétera. Son grandes áreas de conocimiento donde hoy en día
podemos hacer lo que hacemos gracias al uso de grandes herramientas de supercomputación. Y esto fija un poco lo que decía Kim al principio: sin infraestructuras de investigación, en muchos campos ya no se puede hacer investigación. Las infraestructuras a veces lucen poco, a veces lucen mucho porque las fotos son muy bonitas, pero cuestan mucho dinero, pero son como la plataforma necesaria para hacer investigación encima. Todo esto lo hacemos publicando en muchas áreas de conocimiento, no me entretengo aquí, pero sí me entretengo en un punto que me gustaría destacar, y es hasta qué punto estas infraestructuras de investigación te permiten dar servicio computacional, igual que ellos dan servicio para encontrar datos en el océano, en el mar, etc., hacer investigación e impactar en la sociedad y generar tecnología y generar empresas y generar puestos de trabajo. Y cada vez más podréis ver nuestros logos al lado de los logos de las grandes compañías americanas, de compañías grandes que conocéis mucho más y mucho más cercanas. Muchas de estas compañías hoy no pueden mantener su competitividad sin utilizar estas tecnologías, y luego os daré algunos ejemplos. Y cada vez más somos capaces de generar compañías, de generar tejido productivo, gracias a los resultados de la investigación que sale de infraestructuras de este tipo. Por tanto, es fundamental la supercomputación, la inteligencia artificial para la ciencia, es fundamental para impactar en la industria. Todo esto necesariamente tiene mucho que ver con la geopolítica. Dejadme explicar cómo se está posicionando Europa en todo esto, para valorar si podemos tener o no un papel, si podemos tener o no un rol, y luego daros algunos ejemplos de qué es lo que está pasando aquí. Os cuento la historia muy a nivel personal para que veáis cómo ha ido esto en los últimos años. Cuando yo llegué en 2016 al BSC, estábamos preparando el expediente, digamos, abierto, era la compra, la adquisición del Mare Nostrum 4. Nuestros ordenadores siempre les hemos llamado Mare Nostrum, ¿no? Es una manera muy bonita de poner en valor nuestro mar. Y como pues aquí somos físicos, ingenieros y tal, pues el Mare Nostrum 1, el 2, el 3, el 4 y ya vamos por el 5. ¿Y para qué complicarse la vida si así nos entendemos todos, ¿no? Pues era el Mare Nostrum 4, 2016. El presupuesto que en ese momento teníamos de los gobiernos para comprar, para adquirir el Mare Nostrum 4, nosotros diseñamos la máquina, decimos qué queremos, entonces hay un concurso internacional y vienen consorcios de grandes compañías mundiales a presentar propuestas para ganar el concurso. El presupuesto era de unos 35 millones de euros, más o menos, que no está mal. Teniendo en cuenta nuestro país, ciencia, 35 millones de euros para infraestructura científica, no está mal. En el mismo momento, hablé con la gente de Argonne, del Argonne National Lab, el laboratorio nacional que hay en Chicago, y ellos estaban empezando a preparar el Aurora, que era su nuevo ordenador que ahora está en funcionamiento. Su presupuesto para la Aurora era de unos 300 millones de dólares. Había un cero de diferencia, había un orden de magnitud de diferencia. Claro, el problema es que en ciencia el tamaño importa mucho y los ceros que le pones a tu inversión son fundamentales. Y si nosotros queríamos que nuestra ciencia fuera competitiva, poner un ordenador que es un orden de magnitud peor, porque un orden de magnitud menos de dinero quiere decir un orden de magnitud menos de potencia, y no hay trucos aquí. Ponerles este ordenador a su servicio implicaba que no podían ser competitivos con sus colegas de otras partes del mundo que tenían ordenadores mucho más potentes. De hecho, lo que enseguida vimos es que era ridículo intentar resolver este problema a nivel de país. España no se podía permitir gastar 300 millones de euros en un supercomputador. Por cierto, porque no es que sea uno, es que nos duran 5 años. Y cada 5 años hay que comprar uno nuevo. Por tanto, no es sostenible con el tiempo una inversión de esta magnitud. Nos pasaba esto a nosotros, le pasaba a Italia, le pasaba a Francia, a Alemania quizá en menos medida, pero también apretaban las tuercas. Entonces, en 2017, reunidos en Roma, precisamente, firmamos lo que se llama la Declaración de Roma, en nuestro campo es muy famosa, donde España, Italia, Francia, Alemania, Países Bajos y un par de Estados miembros más pequeños le decían a la Comisión: o hacemos algo juntos o estamos perdidos. Si veis la declaración, si la buscáis en Google está, era más educada que lo que acabo de decir, pero eso era el mensaje fundamental. Y también decía una segunda cosa, para mí histórica. Los gobiernos, porque eso lo firmaban secretarios de Estado y ministros y tal, decían: y si la Comisión se alinea con esta idea, estamos dispuestos a renunciar a nuestras políticas nacionales en esto para que haya una única política europea. Ojo, eso no pasa muy a menudo. Esto no pasa en muchos temas. La Comisión oyó la llamada, la acogió súper bien,
y 2 años después, en 2019, creó una cosa que llamamos EuroHPC, High Performance Computing, es decir, la supercomputación en Europa, que es un modelo de gobernanza muy raro. De hecho, es una empresa pública. La mitad de la empresa es propiedad de la Comisión Europea, la mitad de la empresa es propiedad de todos los Estados miembros y algún país asociado como Noruega, Turquía, etc. ¿Y qué hace esta empresa pública tan rara? Lo voy a explicar de manera muy simplista. Pasa el rastrillo a los presupuestos nacionales de los Estados miembros con todo el dinero que tienen para comprar supercomputadores, lo pone en una caja, lo dobla con presupuesto comunitario, poca broma, y con esa base nos convocó a todos para decidir dónde pondremos los grandes ordenadores europeos. He contado en un minuto una cosa que duraron 2 años de discusión política y que ya os imagináis que no es tan simple como cuento, pero ese es el resultado fundamental. Entonces, Europa, y por Europa ya no me refiero a la Comisión solo, sino Comisión más Estados miembros, en 2019 se sentaron, pactaron esto y en 2021 aprobaron un mapa. ¿Qué era lo que nos faltaba? Un mapa. Para que sin discusiones de yo quiero más, yo 1, yo 3, yo menos, yo tal, todos acordáramos dónde estarán los grandes ordenadores para ciencia en Europa, para poder competir con el resto del mundo. Fue un mapa muy duro de hacer, fue un mapa por concurrencia competitiva, tuvimos que presentar candidaturas y evaluaciones y demás, pero al final, y disculpad que el mapa no se ve muy bien, al final la decisión de Europa es, en Europa habrá 5 grandes ordenadores para ciencia, 5 grandes supercomputadores, 5, ya está. ¿Qué estarán? El primero en Finlandia, Lumi, al norte de la capital, en producción desde el 2022. Otro en Bolonia, que es donde está el Centro Nacional Italiano, en producción desde el 23. Otro en Barcelona, nuestro Mare Nostrum 5, en producción desde este año pasado, el 24. Otro en Alemania, Jupiter, en producción este año, el 25, a ver si llegan a tiempo. Y el año que viene, el 26, en producción en Francia. 5 grandes ordenadores, 22, 23, 24, 25, 26. ¿Por qué 5? Porque ¿cuánto he dicho que nos duran? 5 años. Pues si en el 26 acaba Francia, en el 27 volverá a empezar Finlandia, en el 28 Italia, el 29 nosotros, etcétera, etcétera. Y conseguimos lo que se llama una espiral tecnológica. Y es que en el territorio europeo, en cada momento del tiempo habrá una que hace tiempo que funciona, otra que bastante, otra que acaba de empezar a funcionar, uno que se está instalando y otro que están diseñando. Y continuamente esta espiral irá dando vueltas. Este mapa no es un invento. A ver si lo tengo por aquí, creo que sí. En Estados Unidos hizo lo mismo. O sea, no hemos hecho una gran novedad, ¿eh? Los países modernos y potentes y con inversión científica paran, planifican, deciden y llenan el territorio con distintas máquinas para distintos usos. La China tiene exactamente lo mismo, Japón tiene exactamente lo mismo, que son los grandes players. Bueno, la buena noticia es que Europa ha aceptado hacer exactamente lo mismo y eso está en vigor desde 2021. Aparte de lo que en computación llamamos el Tier 1, ¿no? Los grandes ordenadores, debajo hay como un Tier 2, que son los más pequeños, que los hemos puesto en Grecia, en Hungría, en Portugal, en Luxemburgo, etcétera, por 2 motivos. Uno, porque para ciertas cosas no necesitas el Mare Nostrum 5, tienes bastante con una máquina más pequeña y así Europa sirve a todo el mundo. Y 2, porque en estos países es muy importante generar ecosistema local. Y con la presencia de ordenadores más pequeños, generas el ecosistema local. ¿Quién puede utilizar hoy cualquiera de estos ordenadores? Cualquier investigador europeo. Cualquiera. Solo que tengas una afiliación académica en una institución europea, puedes utilizarlo. ¿Cuánto cuesta? Es gratuito. Pero para utilizarlo tienes que competir. Todas las infraestructuras de investigación, todas, SOCIP, nosotros, los telescopios de Canarias, todas, son de acceso gratuito, pero bajo competición. Aquí y en la mayoría de partes del mundo. Lo cual genera un incentivo muy interesante de que lo utiliza no el que tiene más dinero de un proyecto, sino el que presenta un mejor proyecto y es mejor evaluado. Y esto nos permite que una vez cada 4 meses abrimos la ventanilla, todos los científicos europeos presentan sus propuestas, las evaluamos conjuntamente y empezamos a dar acceso a las distintas máquinas en función del uso necesario. Y además a este mapa se le han sobrepuesto, si veis,
como unas pequeñas circunferencias de colorines, que son los ordenadores cuánticos, que luego hablaré un poco de esto. Europa ha decidido, perfecto, tenemos ya una red de infraestructura de computación, encima montaremos las nuevas tecnologías de computación. Por tanto, si el próximo día, en lugar de venir yo, venís vosotros, os podré enseñar el Mare Nostrum 5, que es un ordenador que ocupa unos 800 metros cuadrados, que, ¿recordáis los 35 millones del Mare Nostrum 4? Más de 200 millones de euros. Ya hemos hecho el salto de orden de magnitud que requería estar a la altura de los grandes países del mundo. Es una máquina excepcional, funciona extremadamente bien. Además, como nuestra tradición es enseñarla siempre que podemos, está en una instalación absolutamente transparente, visible para todo el mundo, que cada año recibe 25.000 visitantes y estáis todos invitados a venir a verla, y que es uno de los grandes nodos europeos de las estructuras de computación. Pero no solo esto, a nivel de país, lo que decía antes, el Mare Nostrum 5 es una bestia tremenda. Antes os hablaba que hay una máquina americana que es capaz de hacer 1 millón de millones de operaciones matemáticas por segundo y es la más grande del mundo. Bueno, esta hace el 30% de esa máquina, no está mal. Es la número 11 del mundo hoy en día, no está nada mal. Pero no todo el mundo para hacer su investigación necesita la máquina número 11 del mundo. Quizás hay bastante con menos. Bueno, pues para eso, hace casi 20 años, construimos la Red Española de Supercomputación. Una serie de pequeños ordenadores, yo digo pequeños ordenadores, pero son ordenadores, distribuidos en muchas universidades y centros de investigación en España. Actualmente tenemos 14 nodos distintos, que también de manera conjunta con nuestro gran ordenador abrimos llamadas cada 4 meses para que cualquier investigador español que no necesita una gran máquina europea, porque igual no es necesario ahora mismo, pueda utilizar cualquiera de estas máquinas. Es otro ejemplo de cómo la colaboración institucional, si lo organizamos bien, es tremendamente efectiva. ¿Necesitas una gran máquina? Tienes la red europea. ¿Necesitas algo menos? Tienes la red española. ¿Necesitas todavía algo menos? Tu universidad seguro que tiene un clúster más o menos a disposición de lo que necesitas. Y con estas capas damos servicio a cualquier necesidad de cualquier investigador español y europeo, de hecho. Y por eso es tan importante, y creo que vamos bien orientados, que en el futuro, en un futuro no muy lejano, aquí nos aparezca otro punto en esta red española de supercomputación, ¿vale? Yo creo que pronto lo tendremos aquí dibujado. Entonces, a este mapa, grandes ordenadores clásicos, ordenadores cuánticos, las redes nacionales para usos más modestos de estos ordenadores, etc., le añadimos ahora estos ordenadores cuánticos. Esto es la pinta que tiene ahora nuestra capilla. Algunos habéis visitado nuestra capilla cuando dentro había ordenadores clásicos. Ahora el Mare Nostrum 5 es tan grande que no nos cabía, lo hemos sacado. Y ahora de momento tenemos un par de ordenadores cuánticos. Lo de la computación cuántica daría no para otra charla, sino para un curso entero en la facultad, con lo cual no vamos a entrar. Simplemente quedaros con 2 ideas. Una, es una tecnología tremendamente emergente, y cuando un físico dice que es una tecnología emergente quiere decir que está verde, que todavía no está para su uso en producción comercial. Tú no puedes ir y pedir en la tienda un ordenador cuántico, ni en la tienda, ni al gran productor. Eso va de experimentación. Decimos a veces que no hemos comprado un ordenador, que hemos comprado un experimento. Es algo puramente experimental todavía, primera cosa. Y segunda idea, la pregunta de cuánto más rápido será el ordenador cuántico respecto al clásico es una pregunta incorrecta. Porque no es un ordenador más rápido, es un ordenador distinto, que servirá para resolver problemas que la computación clásica no puede resolver por cuestiones matemáticas, y en cambio este ordenador sí que las puede resolver. Por tanto, vamos a un mundo de tecnologías complementarias. Estos ordenadores cuánticos, para que lo que hoy hace un ordenador clásico, son inútiles. Los ordenadores clásicos hay cosas que no pueden hacer, les ayudarán los cuánticos. Por tanto, en el futuro, cuando veáis grandes máquinas de este tipo, veréis todas las tecnologías trabajando ahí conjuntamente. Lo importante es estar, como siempre, en la frontera del conocimiento. Ayer o anteayer salió en el periódico que tendremos ahora un nuevo ordenador, el primer a nivel europeo. Siempre tenemos que estar en la frontera. Es una carrera que nunca, nunca, nunca para. Además, esto da para unas fotos preciosas, ¿eh? Es una máquina espectacular. ¿Cuál es la última novedad en todo esto? Bueno, la Comisión Europea dice, vale, ya nos hemos puesto de acuerdo que si queremos que nuestros científicos sean competitivos con sus colegas del mundo, tienen que tener acceso a grandes ordenadores. Y además estos grandes ordenadores los compramos juntos
O no puede ser, pues los compramos juntos. Y hay un programa europeo, perfecto. Siguiente cosa que dice la Comisión, y estas son las declaraciones de von der Leyen hace unos meses. Bueno, ¿y las empresas? ¿Y las empresas que hacen investigación en Europa? Que hay muchas, tanto grandes como startups pequeñas. Cuando una empresa que hace investigación con sus datos, una farmacéutica, una industrial, una startup tecnológica, y quiere hacer investigación, tiene que ir a un cloud americano, con los problemas que hay de competitividad, de costes, de privacidad de datos, etc. ¿Qué dice la Comisión? Hombre, no. Ya que tenemos esta red de centros de supercomputación que saben utilizar estos ordenadores para dar servicio a científicos, pues les diremos que hagan lo mismo, pero para dar servicio a las empresas. Y ahora han anunciado que ponemos en marcha una cosa que se llaman AI Factories, que es un nombre así muy bonito, fábricas de IA, pero que básicamente es una cosa muy sencilla. Vamos a poner en estos sitios, si os fijáis, este mapa es prácticamente el mismo que el mapa que habéis visto antes, porque los sitios donde esto puede estar son muy limitados. Tendremos un nuevo ordenador, de un tamaño también muy grande, que será exclusivamente, fundamentalmente utilizado por la investigación que se hace en las empresas. Como un nuevo intento de Europa de no perder competitividad. En la parte científica está bien resuelto, en la parte empresarial todavía no. Por lo tanto, dentro de un año, cuando esto esté implementado, aquellas empresas, startups, grandes compañías, lo que sea, que hacen investigación y necesitan recursos computacionales, tendrán recursos computacionales públicos, una infraestructura pública de investigación para el uso empresarial. Nuevamente es algo que en otros países ya pasa. En Europa siempre hemos sido muy reacios a poner recursos públicos para financiar las empresas, pero como esto es I+D, se ha encontrado la manera de hacerlo y este es el siguiente paso de nuestras infraestructuras. Bueno, y todo esto, vale, ya entendemos que es muy importante y hay mucha geopolítica, hay muchos mapas, y Europa, la China, Estados Unidos, vale. Pero en concreto, ¿para qué? Dejadme acabar poniendo 3 o 4 o 5 ejemplos de cosas que se hacen gracias a utilizar estas máquinas y que si no en ciencia no las podríamos hacer. Muy distintas. Por ejemplo, empezamos por un poco de astronomía y de cosmología. Esto es un vídeo de la gente de la Agencia Espacial Europea, que lanza una sonda que es Gaia, que da vueltas por la Tierra y que tiene como encargo cartografiar la galaxia. Es un proyecto tremendamente complejo y además chulísimo, pero no cuento cosas técnicamente muy sofisticadas, pero solo una idea muy simple que entendemos enseguida. Lo primero que ha hecho ha sido cartografiar el sistema solar. Aparte de los planetas que todos conocemos, bueno, 154.000 asteroides. No está mal. Sobre todo si a uno se le ocurre cruzar con nuestra órbita. Bueno, el punto fundamental es que calcular la órbita de un asteroide es algo fácil, las ecuaciones de Kepler se resuelven, no hay mucho problema. Trabajar con órbitas de 154.000 objetos es una cosa que ya se ve que no puede ser, a menos que cuentes con grandes recursos computacionales. El almacenaje de toda esta barbaridad de datos se puede hacer solo en este tipo de supercomputadores, y esto permite hacer encima un montón de ciencia que si en estos recursos no se podría hacer. La astronomía, la cosmología, la astrofísica es un campo de conocimiento que avanza en algunos casos gracias al uso de esos medios. Otro ejemplo, más la investigación industrial, diría yo. La combustión, los motores, las turbinas, los aviones, los helicópteros, los coches, las fábricas, toda la investigación en este entorno, hoy en día se está simulando. Y se hace con lo que llaman los gemelos digitales, que Kim también lo comenta siempre, ¿no? Tú puedes hacer un gemelo digital del océano, del planeta, de un cuerpo humano o de un motor de combustión, o de un coche, o de un avión. Y hay cosas que las puedes hacer en el laboratorio, como las hemos hecho toda la vida, pero claro, si quieres mirar la aerodinámica de un avión o de un coche en un túnel de viento, hay un problema fundamental y es que esto no escala. ¿Cuántos prototipos de avión puedes poner en un hangar para mirar cómo va el túnel de viento? 1, 2, 5, 10, ya está. Si lo puedes hacer computacionalmente con la misma precisión que el sitio experimental, estás ganando una escalabilidad de tus cálculos, una cosa brutal. Y hoy, gracias a estas tecnologías, podemos empezar a simular, por ejemplo, en el caso de Airbus, que es un caso real, podemos empezar a simular la aerodinámica de un avión en reposo con la misma precisión que un túnel de viento, y hasta podremos empezar a simular la aerodinámica de un avión en movimiento, que es algo que obviamente en un túnel de viento no se puede hacer. Por lo tanto, la parte más clásica de la ingeniería
también es un ámbito que en la investigación se está viendo muy avanzada gracias al uso de este tipo de tecnologías. Otro caso, Kim lo conoce tan bien o mejor que yo, es la simulación climática. El gran proyecto europeo ahora es un proyecto que le llaman Destination Earth. La idea es, que, un poco de broma, que no es necesario buscar el destino en otros planetas si podemos salvar el nuestro. Destination Earth quiere conseguir simular el planeta, un gemelo digital de la Tierra, a una altísima precisión, para poder conocer bien cómo evolucionará el clima y obviamente poder simular cómo evolucionará el clima si hacemos una cosa, si hacemos otra cosa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la investigación en clima y todo lo que es alrededor del clima, que no solo es la atmósfera, es la biodiversidad, es el océano, son muchas cosas relacionadas con la salud, será clave el cambio que va a hacer cuando tengamos estos gemelos digitales del planeta preparados. Otro cambio, otra área del conocimiento que sin estas tecnologías no sería posible hacerla avanzar como hoy en día está avanzando. Otro ejemplo, en este caso, en medicina. Este es un vídeo de una compañía americana de dispositivos médicos. No lo pregunto, pero seguro que alguien lleva algún stent cardíaco, algún stent en el corazón, en una arteria. Seguro que alguien ha tenido alguna angina de pecho, algún susto, y le han puesto un par o tres de stents. Un stent es esto de aquí. Esto es un vídeo simulación. Una malla de un cierto material que se abre e impide pues, que tu arteria o lo que sea colapse y tengas un problema circulatorio. ¿Vale? Las empresas que hacen esto, ¿cómo prueban distintas geometrías, distintos materiales, distintas cosas? Pues en el laboratorio. Sí, pero es que el laboratorio, ¿qué quiere decir? Pues a veces quiere decir experimentación animal. Y la experimentación animal, aparte de cuestiones éticas, si algo tienes que no escala. ¿Con cuántos animales puedes probar una innovación tecnológica de este tipo? Pues con un número finito, los que tengas a disposición. Excepto si algún día somos capaces de simular computacionalmente un corazón humano. Bueno, pues ya somos capaces de hacer esto. Y hay compañías que diseñan nuevos dispositivos médicos gracias a simuladores del corazón humano. Esto pasa en corazón, pasa en pulmón, empieza a pasar en algunos órganos. Por tanto, imaginaros cómo está avanzando la investigación en algunos temas de biomedicina gracias a no hacer experimentación in vivo o in vitro, que también, pero poder hacer también experimentación in silico dentro de un ordenador. El último caso para mí paradigmático, que algunos lo conoceréis, y cierro con esto, que enlazaré con la última novedad de los chinos, que seguro que habéis oído en el periódico, y con eso cerramos, es el caso de AlphaFold. Y que me perdone si hay algún biólogo en la sala, porque seguro que lo que diré no será preciso. Pero para entendernos, hace décadas que la biología está intentando resolver el problema del plegado de las proteínas. Soy físico, recuerdo, o sea, no sé nada de biología, pero intento explicarlo. Una proteína es una cadena de aminoácidos, un montón de moléculas una detrás de otra, que por razones bioquímicas, las que sean, se pliega sobre sí misma y hace figuritas así como muy chulas, como estas que veis aquí. Cómo se pliega una proteína es tremendamente importante para entender cómo se comporta en nuestro organismo o en otro organismo animal o lo que sea. El problema es que la biología estructural llevaba décadas intentando descubrir un método o métodos para predecir el plegamiento de las proteínas. Y la verdad es que el éxito era bastante limitado. Hasta el punto de que hacían cada 2 años una competición mundial. No me acuerdo cómo se llama. Y todos los biólogos estructurales iban ahí, presentaban sus métodos, matemáticos, computacionales y tal, y pasaban como un examen con varias proteínas a ver quién conseguía predecir más correctamente más proteínas. Creo que el máximo que se consiguió estaba en el 40 o 50% de los casos, que no es muy impresionante, la verdad. Hasta que en 2016 llega DeepMind, que es una compañía británica comprada por Google, presenta AlphaFold, un algoritmo de inteligencia artificial entrenada con miles y miles de proteínas, sube este 40 o 50% al 60%. En 2018 viene con otra versión y lo sube al 85%. Y hoy en día AlphaFold virtualmente es capaz de predecir el plegamiento de cualquier proteína. De cualquier proteína. Entonces, aquí hay varias conclusiones que me gustaría enumerar. Primera, esto no es un algoritmo, un ordenador ayudando a los científicos a hacer mejor su trabajo. No. Esto es un algoritmo resolviendo un problema que la humanidad no ha sido capaz de resolver. No está mal, No está mal. Por tanto, estamos ante una tecnología que ya no solo es ayuda para hacer ciencia,
Es una tecnología que es fuente de nuevo conocimiento. Y eso es un cambio de paradigma para la ciencia brutal. No es que hago cosas con un ordenador que me ayuda para ir más rápido. No, no. Es que en algún campo el ordenador es el que encuentra la respuesta al problema que yo tengo. Primera consideración muy importante. Segunda consideración. ¿Realmente esto genera conocimiento? ¿Como lo entendemos los humanos? AlphaFold, ¿qué hace? AlphaFold te dice, dada una estructura de proteína, cómo se va a plegar. Bueno, y otras cosas, pero para simplificar. Vale. ¿Te explica correctamente cómo se va a plegar? Sí. Casi siempre. Tiene un ratio de éxito altísimo. ¿Es capaz de darte el conjunto de reglas bioquímicas que se explican el porqué de ese plegamiento? No. Y eso es fundamental de comprender. La inteligencia artificial te da correlaciones, no causalidades. Te resuelve el problema. Otra cosa si es capaz de abstraer la solución conceptual y darte lo que los científicos consideramos que toca, que es un set de reglas determinadas que dicen por qué está pasando una cosa. Por tanto, la inteligencia artificial es una herramienta tremendamente potente para resolver problemas científicos, pero que no es obvio que nos permita llegar ella sola hasta el límite del conocimiento, que es comprimir el conocimiento en un conjunto de reglas y conocimiento bien establecido. Y la tercera idea muy interesante es, esto lo creó Google, DeepMind, es una filial de Google. ¿Qué fue lo primero que hizo? Igual que han hecho los chinos ahora con el DeepSeek. Colgarlo y hacerlo público en abierto. Tú hoy si vas a la web de DeepMind, hace tiempo que no entro, pero buscas y te bajarás una última versión de AlphaFold, juegas, chafardeas, si sabes programar un poco en Python lo podrás remenar un poco, puedes hacer lo que quieras. ¿Por qué una compañía privada, ante un descubrimiento de esta magnitud, en lugar de cerrarlo, quedárselo y empezar a hacer negocio con ello, lo abre al mundo? Bueno, hay varias razones, y engancho con lo de DeepSeek. No sé deciros cuál es más importante y cuál peso más, pero hay un consenso en que hay varias razones. Las enumero, pero no por orden de importancia necesariamente. Una, abrirlo en open source hace que toda la comunidad mundial de biología lleve años utilizando este programa y proponiendo mejoras. Es como si de repente Google hubiera fichado sin fichar a cualquiera que utilice el programa que le va ayudando a mejorarlo. Punto número 1. Punto número 2. Abrirlo en open source te genera comunidad. Es decir, ChatGPT hay una versión de pago, pero también hay una versión gratis. Si quieres convertirte en el estándar, lo tiene que utilizar todo el mundo. Y para que lo utilice todo el mundo, si los usuarios son científicos, lo primero es abrirlo. 3. Solo si abres los resultados de tu investigación, el mundo científico te los reconoce. Y solo si el mundo científico te los reconoce, puedes convertirte en los primeros ingenieros de una empresa privada que ganan el Premio Nobel de Química. Que no es trivial esto, ¿eh? No sé si son los primeros, ¿eh? Pero los primeros de hace mucho tiempo seguro que sí. Un Premio Nobel de Física, de Química, de Medicina, lo gana un científico, un académico, un grupo de académicos que trabajan en una universidad, en un hospital, en un centro de investigación. Es muy raro que el Premio Nobel de Química, el caso perfecto es el de Demis Hassabis, el fundador de DeepMind, lo gane una persona que esencialmente es un computer scientist, trabajando en una compañía privada. Y la última razón, que no es menor y engancha con lo que decía, es una cosa es resolver el problema, otra cosa es entender exactamente qué hace este algoritmo. Y la única manera que como humanos podemos aspirar a entenderlo es abriéndolo y generando una investigación mundial alrededor de esto de aquí. Me sirve este ejemplo para explicar hasta qué punto la tecnología es tremendamente potente, pero también tiene sus limitaciones. Y aparte de los peligros varios que todos leemos en el periódico, una de sus limitaciones fundamentales es la dificultad de obtener conocimiento profundo a pesar de que el algoritmo te resuelva concretamente el problema. Esto engancha, y acabo con esto, con lo de DeepSeek, que habréis leído todos en el periódico, y que los mercados, como bien decíais antes, sufrieron una caída brutal el pasado lunes. Dejadme intentar explicar en 2 minutos para cerrar qué han hecho exactamente y cuáles pueden ser las implicaciones de todo esto. DeepSeek, que es una compañía china, lo que ha publicado es un nuevo modelo, un nuevo algoritmo de IA, que simplificándolo mucho, hace lo mismo que ChatGPT.
simplifico mucho, hace lo mismo, más o menos igual de bien. Alguna cosa un poco mejor, alguna cosa más o menos igual de bien. ¿Por qué la novedad? ¿Por qué el escándalo que ha aparecido? ¿Por qué la bolsa cae y los periódicos hablan? Porque aparte del modelo, del algoritmo, que te puedes bajar, por cierto, también lo han publicado en abierto, han publicado un paper científico, un documento, un PDF, que dice que esto lo han conseguido en solo 2 meses y con unos recursos computacionales mucho menores que cualquier otra empresa del mundo, gracias a las innovaciones algorítmicas de software que han sido capaces de implementar. Claro, conclusiones a partir de ahí, y hace 3 días de esto, El problema de este mundo es que hace 3 días y parece que fue, no, hace solo 3 días. O sea, todos los laboratorios del mundo que trabajan en modelos de lenguaje hoy en día están probando qué pasa cuando haces lo que dicen ellos que han hecho, ¿vale? Algunas conclusiones y opiniones, por tanto, muy personales. Una, si es cierto lo que dicen que han hecho, porque un paper científico, para que la comunidad lo acepte, tiene que estar publicado en una revista con peer review, que llamamos, con revisión por pares. Es decir, que antes colegas del área lo han revisado y han dicho que el artículo está bien hecho. Esto en este caso no se ha hecho. Lo han colgado en GitHub, que es una web de repositorio, y ahí te lo bajas tú si quieres. Por lo tanto, si es cierto que han hecho lo que dicen que han hecho, el cambio de paradigma puede ser del mismo nivel que lo de los transformers que he contado antes de Google en 2017. Porque hemos encontrado otra manera de programar los algoritmos que con mucho menos tiempo y con mucho menos coste computacional, con ordenadores más pequeños, puedes hacer prácticamente lo que está haciendo hoy en día las grandes compañías americanas. Por eso la bolsa cae como cae el lunes. Pero también hay otras derivadas interesantes. Si es cierto esto, y en lugar de necesitar 100.000 GPUs para entrenar ChatGPT, me lo invento, tengo bastantes con 5.000, bien. La siguiente pregunta es, vale, pero es que yo tengo 100.000. Y utilizando estos trucos algorítmicos que tú con 5.000 GPUs consigues lo que has conseguido, ahora vamos a ver lo que voy a conseguir yo con 100.000 GPUs. Por tanto, podemos estar ante otra revolución en esta tecnología gracias a esta innovación algorítmica, si es cierto lo que han hecho. Otra consecuencia no menor, puede ser una buena noticia para Europa, porque cualquier cosa que reduzca la dependencia tecnológica con terceros, para Europa siempre es una buena noticia. Preguntas que todavía no nos sabemos responder. ¿Qué han hecho exactamente en profundidad? Porque es un paper muy complejo y la disciplina muy compleja. Si es realmente cierto que han hecho todo esto y que se puede replicar en ciencia algo que no puedes reproducir, no es verdad. Por lo tanto, a ver si haciendo esto, otros con las mismas condiciones replican lo mismo. No es obvio entender por qué en China se ha permitido publicar en abierto a todo el mundo una innovación tan grande si es cierta. Es una innovación que da una ventaja competitiva muy grande a quien la implemente. ¿Por qué no la han cerrado en lugar de abrirla a todo el mundo? Son preguntas que no sabemos todavía la respuesta. Pero sí que es verdad que más allá de lo que hagan las bolsas y los mercados, que es otro mundo, para nosotros, como ciencia, como industria, todo lo que he contado estos ejemplos, podría ser una muy buena noticia que esta disrupción realmente sea cierta, realmente sea una mejora relevante para entrenar estos algoritmos. Por tanto, concluyo. 1. Estamos donde estamos porque datos, algoritmos y computación de repente han crecido y han provocado esta explosión de la inteligencia artificial. 2. Esta explosión está cambiando cómo hacemos ciencia en muchas disciplinas. 3. Esto también está impactando mucho en algunos sectores de la industria muy ligada al valor añadido, a la frontera del conocimiento, etc. 4. Para ser competitivos en todo esto son fundamentales las infraestructuras de supercomputación en este caso, de investigación en general. Sin ellas no puede ser competitivo. Y 5 y último, como son tan importantes, la geopolítica empieza a meterse en esto. Estados Unidos y China y Japón van muy rápido. La buena noticia es que Europa ha reaccionado, ha aprendido a mancomunar sus esfuerzos y hoy no solo Europa tiene un papel muy importante en el mundo de la inteligencia artificial científica, sino que desde España jugamos, a través del Centro Nacional de Supercomputación, un papel fundamental en lo que está haciendo Europa en el mundo. Y con esto yo creo que acabo y a vuestra disposición para cualquier duda.
doctor Martorell nos ha dado una información extraordinaria. Ahora todos ya sabemos un poco más, algoritmos, computación, etcétera, ¿no? Complicadísimo, pero lo ha explicado con mucha claridad. Muchas gracias. Se me ha olvidado decirles al principio que esta sesión la celebrábamos en castellano, renunciando a nuestra lengua, porque se está grabando y transmitiendo por streaming, con lo cual damos acceso a toda esta información, pues las últimas veces que lo hemos hecho por estos sistemas, a 400 o 450 personas en todo el mundo, España, Europa y América, ¿no? Y, bien, ahora a partir de ahora quisiera que empezáramos con las preguntas, si hay preguntas en la sala, ¿no? Ya empieza un miembro el embajador de Escallar, que es miembro del Club de Roma. Creo que hay un micrófono parecido. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me oyen? Sí. Creo que ha sido capaz de explicar cosas muy complejas con una forma muy sencilla y realmente eso es muy de agradecer, ¿no?, para los que no somos científicos. Yo tengo dos preguntas. La primera es, no has hablado de costes. Es decir, todo esto está creciendo. Yo creo que la mayor revolución en la historia de la humanidad probablemente, ¿no?, y creciendo de una forma exponencial. ¿Cómo se paga esto? Este aumento de computación, ¿cuánta electricidad hace falta? ¿Cuánta agua? ¿De dónde sale todo eso? ¿Qué expectativas hay al respecto? Y segundo, y esto es una pregunta ya de absoluto ignorante, pero ¿es posible la singularidad? Ese fenómeno del que se habla, ¿no?, en que los ordenadores sean capaces de competir realmente con la mente humana. ¿Nos superarán un día? ¿Nos han superado ya? Gracias. ¿Contesto una a una o esperamos? No, una a una. Sí, venga. Más ¿Me oís, fácil. no? Con esto sí. En cuanto a costes, son brutales. Pongo un ejemplo numérico. El Mare Nostrum 5 tiene un coste de adquisición de unos 150 millones de euros. Te dura 5 años, por tanto amortizas 30 al año, es fácil. Gasta en agua no mucho, porque se refrigera en agua pero es circuito cerrado y no hay un coste relevante. En energía eléctrica, nuestra factura, somos un consorcio público y por tanto es público y se puede contar, nuestra factura eléctrica al año está alrededor de unos 10-12 millones de euros. Por tanto, gastas 1 millón de euros al mes en electricidad. Somos el ordenador número 11 del mundo para cálculo científico, pero para darte una idea tenemos 5.000 GPUs instaladas en la misma sitio. Meta, el año pasado, de GPUs como las nuestras, creo que compró 150.000. Pues el coste es proporcional. ¿Sabes lo que cuesta lo nuestro? Estas compañías tienen cosas 1 o 2 órdenes de magnitud mayores, pues los costes también lo son. De hecho, antes de que pasara esto del DeepSeek, que ha dejado a todo el mundo un poco descolocado, a los últimos anuncios de Trump iban en la línea de flexibilizar tanto como sea posible el uso de cualquier energía, hasta de tipo fósil, para poder alimentar estas redes de centros de supercomputación en todo el país. Y en cuanto a lo de la singularidad, sinceramente no lo sé. Es decir, creo que estamos en un proceso en el cual cualquiera que afirme algo seguro en 5 o 10 años no te fíes, porque no somos muy capaces de entender exactamente hacia dónde irá. ¿Tenemos algoritmos que nos superan? Por supuesto. ¿En qué? En muchísimas tareas concretas. ¿Tenemos algoritmos que nos superen en conjunto? Bueno, seguramente no. ¿Llegarán? No veo un motivo para decir que no. Me cuesta imaginar que haya un límite. Yo cada vez que oigo a alguien que dice, no, pero hay cosas que los humanos siempre seremos únicos en hacerlas. Pues o me lo demuestras o no lo sé. Porque si yo miro atrás tantos siglos de ciencia, cada vez que hemos creído que algo era imposible, al final de unos años lo podíamos hacer. Ni puedo afirmar que sí será tanto, pero no tengo ningún elemento para afirmar que no. Cada vez que alguien me dice que hay una cosa que los humanos somos únicos y que nunca una máquina podrá hacer, tengo la tentación de recordarle las docenas de cosas que los humanos parecía que éramos únicos en hacer y que ahora una máquina ya hace. Por tanto, no lo sé, pero no veo ningún motivo técnico, teórico, para que esto tenga que parar en un cierto momento cercano en el tiempo. ¿Qué más? El señor Cataño. Quisiera saber si estas tecnologías
tienen un margen de error de cálculo en sus estudios, porque un error de cálculo de una máquina de estas debe decir verdaderas disparates de cifras. El concepto de error es muy interesante. Un ordenador no se equivoca. Un ordenador no se equivoca. No se equivoca. Otra cosa es que el algoritmo que tú programas para hacer una cosa, esa cosa la haga siempre bien. Sí. Eso es distinto. El ordenador son ceros y unos, sumas y restas, multiplicaciones, las operaciones son las que son. La fiabilidad del bit es absoluta. Pero los algoritmos de IA, como tienen una base, simplificando mucho, esencialmente estadística, son algoritmos que yo diría que hay un consenso en que están condenados a no poder funcionar totalmente bien siempre. ¿Siempre en el tiempo o en...? Siempre. Hay respuestas a tus preguntas que tienen un punto de estadística y hay alucinaciones y hay respuestas que no son del todo ciertas y a un algoritmo de IA le preguntarás una cosa hoy, lo mismo mañana y te puede dar dos respuestas ligeramente distintas. No son sistemas deterministas en el sentido clásico, que a un input siempre le corresponde el mismo output. A un input le pueden corresponder distintos outputs porque dentro hay procesos estadísticos. Eso no sé si es un error en nuestro léxico, pero para mí el resumen sería que este tipo de tecnología aplicada a sectores donde el error no puede existir, no es una tecnología hoy en día que te lo resuelva siempre bien. Se tendrán que inventar una vacuna para estos casos, pues. Es que, bueno, aquí hay mucho debate teórico, pero hay papers académicos que intentan demostrar que las alucinaciones, que llamamos, son una característica inherente de los algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, podría ser algo inherente a la manera como lo construimos. Lo que pasa es que, claro, algo que te funcione bien en 99999 de cada millón de casos, pues es perfecto para casi todo. Pero seguramente en algunos usos muy concretos habrá que ponerle... El otro día, por ejemplo, estaba con gente del sector bancario, de un banco muy grande, y me decían, somos un sector tremendamente regulado, donde cualquier error puede provocar multas muy grandes o problemas muy gordos. Bueno, pues hemos optado por integrar la inteligencia artificial, añadiéndole siempre un control humano para evitar algunos errores que nos podían costar mucho dinero o que podrían tener consecuencias muy duras. Seguramente esa combinación será una buena manera de atacar este error inherente a los propios sistemas. Gracias, Joan María. Merci. ¿Alguna pregunta más? Sí. El doctor Rosselló me parece que preguntaba. El doctor Rosselló estaba antes. Bueno, José María, enhorabuena porque he empezado a entender algo. Cuando he venido aquí sabía bastante de la medicina que yo hago, pero ahora he empezado a entender algo. Lo que me preocupa es que tendríamos que hacer un homenaje muy grande, tendríais que hacer los que os dedicáis a esto, a Ramón y Cajal, que unió las neuronas, porque la inteligencia artificial la ha creado un hombre, dos hombres, miles de hombres en diferentes sitios, porque veo que la evolución es una evolución gracias a la participación de casi todo el mundo, de una forma creo que inconsciente. Gente os ha ayudado sin saber lo que estaba haciendo. Y esta es mi felicitación, por un lado, y que pensemos en Ramón y Cajal, a ver si le hacemos un monumento un poco más grande que el de Colón, ¿no? Va a ser tan importante en el futuro. Gracias. Simpatizo muchísimo con esto y, de hecho, somos muchos lo que estamos pidiendo al Ayuntamiento de Barcelona que ponga en valor los años que Cajal pasó en Barcelona, durante los cuales hizo algunas cosas muy interesantes, como sus primeras investigaciones sobre neuronas. Y gracias a esa visión, llamamos red neuronal a los algoritmos que construimos, claro. Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Sí, muchas gracias por la exposición, porque la verdad ha sido, para la cantidad de información, muy clara y relevante. Yo quería saber, me preocupan varias cosas, pero primero quería saber si hay alguna definición clara de lo que se entiende por inteligencia artificial. Segundo tema es, cogiendo un poco delantera sobre lo que se ve en las películas de ciencia ficción, pues hay un debate en relación con
si es posible que algún sistema de esos tome conciencia, que es una de las características más humanas. Y tercer tema, ¿cuál es su opinión sobre el debate ético que hay en Europa en relación con la inteligencia artificial? Si esto nos ayuda, si nos perjudica, porque siendo unos pigmeos en este punto, querer poner normas, no sé, creo que los chinos van por su cuenta, los americanos también, y no sé qué hacemos nosotros. Gracias. Vale, intento ir rápido, son tres preguntas que van muy al grano. Para mí la inteligencia artificial es una disciplina de la computer science historia, de la informática, que se dedica a desarrollar programas de ordenador que hacen tareas que están típicamente relacionadas con el razonamiento humano. Un programa que identifica textos, que identifica imágenes, que te responde cuando le hablas, que te genera pinturas. Cualquier programa de ordenador que desarrolle tareas que parecerían propias del razonamiento humano, yo diría que eso es la inteligencia artificial. Que es una palabra o es una expresión bajo la cual caben muchas técnicas matemáticas, muchos tipos de algoritmos, algo como muy amplio. El debate sobre la conciencia es súper interesante y no creo que haya un consenso muy claro. Hay un artículo que se publicó en verano del 23, creo recordar, que lo publicó un agente de DeepMind, un equipo dirigido por Oriol Viñals, un exalumno de la Politécnica que ahora trabaja en DeepMind en Inglaterra, en Reino Unido, que era un artículo que no recuerdo el título exacto, pero basta decir que el título era una pregunta. Cuando un científico hace un título con una pregunta, ya quiere decir que lo que hay ahí son cosas en las que quiere ser muy prudente, porque no quiere afirmar cosas. El artículo explicaba que cuando han empezado a entrenar Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, que es como el ChatGPT de OpenAI, parecido, a partir de cierto tamaño se han empezado a encontrar con lo que ellos llamaban sparks, chispas de conciencia. En dos sentidos lo contaban. Es un artículo muy impresionante. Una cosa que pasaba era que el algoritmo era capaz de hacer tareas para las cuales no había sido entrenado. Y esto se va más allá de la ciencia, casi. Es decir, en el método científico tú haces una cosa para conseguir una cosa. Ir entrenando cosas a ver qué es lo que aprende a hacer es algo un poco peligroso. Y daban ejemplos de tareas en las cuales un algoritmo era competente sin haber sido entrenado para ello. Y eso daba mucho que pensar. Y la otra cosa que luego otros investigadores han publicado papers contándolo, es que algunos algoritmos muy masivos, en alguna interacción con el usuario que hacía una lógica de pregunta-respuesta, cuando le decías que se apagara, intentaba encontrar caminos para convencerte de que no. O para autocopiarse en otro servidor. Y eso para mí se parece un poco a lo que llamaríamos conciencia, que no sé muy bien definir qué es. Pero esta respuesta, como queriendo mantener la existencia de uno mismo, es algo bastante parecido a una conciencia. No me parece imposible que, de hecho, creemos que uno de los grandes peligros va por ahí, de que hay algoritmos que en algún momento sean capaces de autorreplicarse, de autocopiarse, de hacer cosas de este tipo, que suena muy a ciencia ficción y tampoco no soy un experto preciso en el tema, pero es algo que se está investigando. Y relacionado con esto y con la ética de la Unión Europea, es cierto que parece un poco raro que Europa, que no lidera esto, sea el primero en regular, ¿no? Y hay la expresión esta de que queremos ser árbitros de un partido que no jugamos. Pero a pesar de esto, yo defiendo la necesidad de esta regulación y además creemos, la hemos estudiado mucho, la estamos obviamente aplicando, creemos que la regulación europea en inteligencia artificial es una buena regulación. Dice cosas muy razonables. Y no deberíamos permitir el uso masivo de algoritmos de IA que no cumplan con esas normas, que son normas muy simples y muy mínimas. Otra cosa es la capacidad geopolítica de Europa de convertir esto en un estándar mundial. Eso es dudoso, pero el mundo es más que Estados Unidos y China. Hay otros territorios donde no sería imposible. Y otra cosa es, y para mí ahí está el problema, en la capacidad de generar burocracia autoimpuesta, de que típicamente en Europa hacemos regulaciones que no están nada mal y luego cuando las intentamos implementar es un infierno. Y para mí ese es el peligro que tiene Europa. El otro día hablaba con un directivo de la Comisión que me decía
era un español diplomático, un individuo excepcional. Me decía, el problema de Europa es que estamos enredados en nuestros propios nudos. Y me ha parecido una manera muy poética de explicar lo que nos pasa. ¿La regulación en IA está bien hecha? Creemos que sí. Es un consenso muy interesante. Debería ser el mínimo que cualquiera adoptara. ¿Esta regulación impedirá la innovación en Europa? Si se implementa de manera ágil, no. Es que es súper razonable. Pero si sobre esa regulación empezamos a montar regulaciones estatales y locales y procedimientos y burocracias, entonces sí. Entonces será un disparate y nos impedirá jugar un partido en el que deberíamos estar jugando. Yo me gusta mucho separar la legislación de la regulación que se hace sobre esa legislación, que es otra cosa. ¿Qué más? Allá atrás. Buenas tardes, José María. Muchísimas gracias. Ha sido realmente interesante escuchar todo esto. Yo precisamente, uniendo la última pregunta, quería preguntarte ¿cómo se organizan las prioridades para... Has comentado que hay es por competitividad, pero ¿cómo organizáis, sobre todo para áreas de conocimiento que son más marginales? Y probablemente esto enlaza mucho con una ética, ¿no?, del uso de la tecnología, y en campos de conocimiento que a lo mejor pues son menos comerciales, pero son muy valiosos a nivel humano. Si podrías dar alguna noción. Sí, por supuesto. Te agradezco la pregunta, además. La decisión de a qué áreas de conocimiento se destinan los recursos computacionales en Europa, a través de procesos competitivos, es una decisión bastante fácil y simple. Bueno, fácil no sé, pero simple sí. Al final hay como 2 o 3 ideas. Una, hay una primera división que es dar más recursos computacionales a las áreas de conocimiento que son más demandantes. Esto no sé si parece muy justo o no, pero funciona. Si en química computacional hay mucha demanda en Europa porque hace mucha ciencia, pues se le da más recursos a este área y quizá menos a la biología estructural si hay menos. Primera idea. Segunda idea, sobre este repartimiento, entre muchas comillas, la evaluación de las propuestas sigue estrictamente 2 criterios. La excelencia científica de las mismas, cuán de frontera es la pregunta que quieres responder, y diría, por decirlo de alguna manera, la capacidad del equipo que presenta la propuesta en utilizar esa infraestructura. No te daremos acceso a 10.000 GPUs si lo máximo que habéis utilizado son 12. Pero ya está, no hay mucho más que esto. Lo que ahora estamos haciendo, porque la pregunta que planteas, veo lo que hay detrás y tienes razón, lo que ahora estamos haciendo es una cierta política activa de reservar recursos para áreas de conocimiento que por tradición no han sido computacionales, pero que lo pueden empezar a ser. Por ejemplo, nosotros hace no mucho hemos creado un grupo de investigación en ciencias sociales computacionales. Economía, demografía, sociología, que con la cantidad de datos que hay ya pueden complementar la qualitative social science con una quantitative social science. Tengo que decirte que está siendo un éxito, está revolucionando muchas áreas de conocimiento en Europa, están empezando a aparecer muchas iniciativas, y en el quesito de repartir los recursos ya empiezan a aparecer las ciencias sociales y las humanidades digitales, porque empiezan a ser áreas de conocimiento que necesitan también este tipo de recursos. Por lo tanto, yo creo que, resumiendo, el área que lo necesita acaba obteniendo tiempo, acaba obteniendo recursos, si son proyectos de frontera y si en los grupos hay capacidad instalada para asegurar un buen uso de ese recurso público, que es el computador puesto a su disposición. Pero poco a poco, si miras los quesitos, verás que son muy interesantes cómo están evolucionando. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Va. Enrique. Bueno, buenas tardes. Empiezo por el final. Me encanta escuchar esto de las ciencias sociales y de las humanidades porque realmente creo que hay muchísimo futuro ahí, sobre todo en cuestiones de lenguas, de reconstrucción, por ejemplo, de sistemas de signos, lenguas pasadas, corpora epigráficos. Hay muchísimo campo por recorrer, ¿no? Y me parece apasionante. Mi pregunta era más bien de geopolítica, y es que no sé si soy el único que ha sentido lástima al no ver el Reino Unido en los mapas.
¿Hasta qué punto el Brexit ha supuesto una pérdida de músculo en el programa europeo y cómo se está intentando solventar esta cuestión? El Brexit ha sido un drama. No hay manera más educada de decirlo. Para Europa, pero sobre todo para los británicos. La comunidad científica británica está desesperada en esto. Es una lástima. Es decir, cuando se crea esta estructura que hemos dicho, es más o menos en el mismo momento del Brexit, y Reino Unido decide salir e intentar con medios propios poner en marcha estas infraestructuras. Es un país muy grande, tiene muchos medios. ¿Qué ha pasado 5, 6, 7 años después? Pues lo esperable, que no tienen sus medios propios. Porque cambian los gobiernos, porque hay una crisis económica, porque había dinero, pero quizá no había tanto dinero, por lo que sea. Pero no solo es un tema de la infraestructura, es que han cortado toda la colaboración internacional que había con cualquier otro país europeo. Que de hecho es que no era colaboración internacional, es que no había un solo proyecto europeo sin un socio británico. Todos teníamos colegas con los que hacíamos proyectos. Antes me parece que eras tú que decías, tengo la sensación de que avanzáis todo el mundo a la vez colaborando. Es que es exactamente así. Es una lástima, es una absoluta lástima para nosotros, que hemos perdido muchos proyectos grandes socios, y para ellos. Porque además ahora se vuelven a acercar, ahora se acercan a Estados Unidos, ahora han vuelto a firmar el acuerdo de asociación con Horizonte Europa. Bueno, ahora igual vuelven a firmar el acuerdo de asociación con Digital Europe, que les permitiría entrar en esto. Pero es que en medio ahora han perdido 10 años. Y perdona que sea tan así, tan rotundo, ¿eh? Pero es que lo hemos vivido, lo hemos sufrido, y es una lástima. Siempre hay una oportunidad detrás de cualquier movimiento geopolítico, y la cantidad de científicos residentes en Reino Unido que en los últimos años hemos atraído no es menor. También es una oportunidad. Y puede ser algo que empiece a pasar ahora en otros países del mundo. En función de la geopolítica, el científico se mueve, porque va donde tiene las condiciones necesarias para hacer su trabajo. Puede ser una pequeña oportunidad, pero comparado con todo lo demás que ha pasado, ojalá, políticamente que hagan lo que quieran, pero científicamente, ojalá se hubieran quedado en el marco europeo, sin duda, sin duda. ¿Hay alguno? Sí. Bueno, quería hacerte una pregunta corta. ¿Has mostrado el crecimiento del número de transistores en los chips? Que crecía, pero esto obviamente no puede ser así. ¿Hasta dónde llegamos? Bueno, no lo sabemos, claro. Es decir, se están fabricando chips a 3 nanómetros. Creo que es TSMC, que en Arizona está montando una fábrica para bajar a 1,8 o 2, no me acuerdo. Algunos muy optimistas dicen que igual podemos bajar a 1, pero más no podemos bajar, porque es que no habrá espacio para meter los átomos de silicio ahí dentro. Por lo tanto, es cierto que no podemos seguir confiando para la evolución de la computación en meter más transistores en los chips, porque hay un límite físico que yo creo que en 5 o 10 años llegaremos a él. Por eso hay tantísima investigación en todo lo demás que hay en un ordenador y que puede ayudar a mejorar la performance. De hecho, por ejemplo, el último planteamiento de Intel, que ahora está en un momento un poco complicado como compañía, para llegar, ahora estamos a 10 a la 18, el siguiente objetivo es llegar a 10 a la 21, por tanto, añadirle 1000 veces más de capacidad computacional. El último estudio que Intel presentó decía que de este factor 1000, el incremento gracias a meter más transistores más pequeños, igual será un factor 4, o 6 o 8. De aquí a 1000, viene por multiplicar por 2, por 4, por 6, la eficiencia en el movimiento de datos dentro de la placa, la mejora de las comunicaciones de no sé qué, la mejora de la algoritmia de no sé cuántos. Satoshi Matsuoka, que es el director del Centro de Supercomputación japonés, tiene una diapositiva muy divertida, que a veces la traigo, que se ve un dinosaurio y un meteorito que cae, ¿no? Y él dice, la computación, la computer science, le está a punto de pasar esto. Y iremos de una época de dinosaurios, donde iba una fuerza bruta, transistores, a una época de los mamíferos, donde gana el que se adapta mejor. Por tanto, pasaremos de la fuerza bruta de los transistores y los chips a partir de ahí, mejor algoritmia, mejor eficiencia, mejores comunicaciones. Bueno, es muy poético, no será tan fácil, porque venimos todos de 7 décadas de estar confiados de que cada 2 años Intel nos doblaba la capacidad de computación. Por tanto, hay un límite físico, es cierto,
Ese puede ser uno de los problemas para ir más allá. De hecho, si os imagináis las 3 bolitas de antes que he puesto, en computación el límite es este. En algoritmia el límite es que si lo que han contado los chinos no es verdad, seguimos donde estábamos, pero si lo que han contado es verdad, hacemos otro salto en algoritmia. Y nos queda un salto en datos, que nadie ha preguntado sobre los datos. El otro día Elon Musk salía en las redes diciendo, en una entrevista, que él creía que posiblemente ya habíamos agotado todos los datos generados por humanos en toda la historia de la humanidad para entrenar algoritmos de IA. Ya hemos entrenado algoritmos de IA, no sé si es verdad, es una exageración, pero bueno, no es mucha exageración. Con todo Internet, con todos los fondos bibliográficos de todas las bibliotecas públicas abiertas, con todos los datos de todas las redes sociales, con todos los vídeos que tienen sentido de YouTube, ¿qué más? Bueno, no es cierto del todo, ¿eh? Quedan muchísimos datos científicos para utilizar y empezaremos a generar datos sintéticos, datos artificiales generados por los mismos algoritmos. Pero ahí podemos tener un límite. De hecho, acabo con una cosa que me gusta mucho explicar para aquí la comunidad más científica. Todos estos algoritmos tan chulos que tú hablas, te responde y hace cosas muy increíbles y al teléfono dices cosas y tal, todo esto está entrenado esencialmente con textos. Esencialmente, no solo, pero esencialmente con textos. Por eso se llaman modelos grandes de lenguaje. Lo que ahora estamos empezando a probar todos, AlphaFold, el algoritmo de las proteínas, no está entrenado con textos. Bueno, sí, está entrenado con proteínas, pero las proteínas son letras y las letras son textos. Ahora estamos empezando a pensar en todo el mundo con un gran consorcio internacional, ¿qué pasa si entrenamos uno de estos modelos de inteligencia artificial con datos de una disciplina científica? Por ejemplo, ¿qué pasa si montamos un gran modelo de estos de lenguaje, pero en lugar de entrenarlo con todos los datos de la web y de las bibliotecas y no sé qué, lo entrenamos con todos los datos de todos los aceleradores de partículas de todo el mundo, con todos los experimentos hechos durante toda la historia? ¿Qué pasará? ¿Nos saldrá un modelo que es capaz de predecir un modelo nuevo de partículas? ¿Nos predecirá dónde encontraremos el nuevo bosón? ¿Nos dirá que la física que tenemos no tiene sentido? ¿Nos dirá que la física que tenemos es exactamente la física que toca? No nos dirá nada, no tenemos ni la menor idea. Pero la siguiente frontera para la ciencia es empezar a entrenar modelos grandes de inteligencia artificial y es como tener al mejor físico del mundo, al mejor químico del mundo, al mejor biólogo del mundo, que haya aprendido de toda la comunidad mundial, de todos los papers, de todos los datos científicos que se ha hecho en todas las disciplinas. Igual no pasa nada, pero igual podemos hacer avances relevantes en estas disciplinas gracias al uso de estos algoritmos. Lo veremos en los próximos años. Se está acercando la hora de que finalicemos la sesión, pero antes creo que el doctor Tintoré tiene algo que decir. Muy breve, dos comentarios que quería un poco saber tu opinión, Josep María. Hay un punto que no ha salido, que es calidad de datos. Los datos es el elemento clave de inteligencia artificial, pero la calidad de los datos no es la misma ni en todos lados, ni por disciplinas y demás. Entonces, me parece evidente, y lo has expresado muy bien, ha quedado muy claro, que la inteligencia artificial está cambiando el mundo, pero quería algún comentario por tu parte sobre el tema de la calidad de los datos. Nosotros que trabajamos en el océano, pues es uno de los temas más complicados, realmente, asegurar la fiabilidad y la calidad de los datos, etcétera. Y luego, una cosa que tú comentaste hace unos días también, bueno, que has comentado antes, de alguna manera, y que luego correlación no es causalidad, que has dicho. Y eso me parece muy importante. Y el otro día citabas una profesora de Stanford, Eugene Choi, que en el World Economic Forum pues, comentaba que es esencial que siga habiendo y que no... De alguna manera, un poco yo lo traduciré un poco con una cosa que también decía Elinor Ostrom, que era la primera premio Nobel de Economía, es decir, que la inteligencia artificial tampoco es una panacea, es decir, ni mucho menos. Entonces, hay un cierto riesgo de que la gente se piense de que esto es una panacea y, en particular, pues esta profesora de Stanford comentaba, y me parece que es relevante, que necesitamos claramente seguir manteniendo o incrementando la inversión en investigación, porque realmente que la inteligencia artificial sea capaz de crear no quiere decir que entendamos cómo está creando. Y eso es muy peligroso también. Entonces, es exactamente esto. Ella comentaba esto, pero quería un poco calidad de datos y un poco el tema de mantener la investigación. Lo último es fundamental. Uno de los grandes campos de investigación fundamentales a nivel humano
es lo que se llama resolver el lack of explainability, la falta de explicabilidad. Ahora tenemos algoritmos que correlan muy bien y resuelven muy bien los problemas, pero no es obvio que esto quiere decir que los entendamos y que entendamos qué está haciendo. Si está construyendo un modelo del mundo o si es un gran interpolador que nos da los resultados, pero detrás no hay ciencia fundamental. Y ahí hay que seguir con esa investigación, porque llegará un momento que si no entendemos la herramienta no seremos seguros de que la podamos aplicar siempre. Y en cuanto a los datos, lo conoces muy bien. ¿La calidad de los datos es importante? Bueno, yo diría que depende, y se entenderá muy fácil. Para entrenar un algoritmo de conversación en un entorno informal, bueno, pues sinceramente, casi que lo puedes entrenar con cualquier cosa que encuentres en Internet. Para entrenar un algoritmo que te permita predecir el clima, los océanos, la salud humana o lo que sea, fundamental. Hay esa frase inglesa del garbage in, garbage out, ¿no? Si le pones porquería, le sacas porquería. Pues una red neuronal es esto. Si le pones datos no estructurados, no bien curados, etcétera, obtendrás malos resultados en ciencia. En aplicaciones más simples, pues puedes utilizar casi cualquier cosa porque lo que buscas es casi cualquier cosa. Pero sí, uno de los grandes retos en todo esto es no solo tener muchos datos, sino tener muy buenos datos. Y muy buenos datos quiere decir, y esto Kim lo sabe bien igual que yo, no es fácil a veces convencer a los gobiernos de lo importante que es invertir en algo que no se ve, que es curar bien los datos y tener bien guardados los datos y cuidarlos bien y hacer lo que en Europa llamamos verificarlos, que sean justos, que no tengan sesgos, que sean interoperables, que sean abiertos, que sean replicables, porque sin unos buenos datos no se construye lo demás. Y a veces es difícil porque un gobierno dice, bueno, pero esto, ¿dónde está? ¿Yo qué saco? Esto no te da una aplicación inmediata, no. Pero es como la plataforma indispensable sobre la cual puedes construir todo lo demás. Es uno de los retos grandes que tenemos a nivel científico, sin duda. Bien, señores, hemos llegado al final. Creo que no queda más que dar las gracias a nuestro conferenciante, al doctor Martorell, por esta brillante información que nos ha transmitido, al doctor Tintoré, que le ha hecho una presentación, a todos ustedes por habernos acompañado, y también quiero dar las gracias especialmente al rector de la universidad que nos acompaña, al director general del Gobierno que nos ha querido acompañar y al vicerrector también de investigación que está con nosotros, a pesar de que no me oye. Sí, se lo transmito. Te doy las gracias, Víctor. Te doy las gracias. Buenas noches a todos y muchas gracias. Gracias.